Les saludo con el gusto de siempre. En esta ocasión vamos a platicar o abordar el tema de los planes de muestreo de aceptación. Esto pertenece a la unidad número 4 de nuestro programa de estudios. Y bueno, la competencia específica a desarrollar aplica las diferentes técnicas de muestreo de aceptación a procesos industriales para la toma de decisiones acerca de la aceptación o rechazo de lotes de producción o de materia prima con base a la información obtenida en las muestras recolectadas e inspeccionadas. Bueno, los temas que vamos a ver, primeramente hablaremos sobre los conceptos básicos del muestreo de aceptación, los usos de las tablas de muestreo. Aquí tenemos la Militar Standard 414, la 105D y la A2 Roaming. Bueno, y sobre estas que están aquí, pues vamos a ver planes de muestreo para atributos y planes de muestreo de aceptación para variables. Bueno, entre los conceptos básicos de muestreo de aceptación, cuando hablamos de control estadístico de proceso nos referimos a control de fabricación y control de aceptación. Los gráficos de control representan la herramienta básica para llevar a cabo el control de fabricación, mientras que el muestreo para aceptación es el mecanismo a usar cuando queremos llevar a cabo un control de aceptación o recepción. Bueno, voy a platicar pues a grosso modo qué es el muestreo de aceptación. Imagínense que ustedes están en una empresa. En esta empresa recibimos la materia prima y esta materia prima, pues antes de pasar al proceso es importante hacerle la evaluación, porque cuando nosotros evaluamos estamos dándole una seguridad de que la materia prima pues va a entrar a nuestro proceso con calidad, y obviamente pues nuestro proceso va a trabajar de mejor manera cuando sabemos que tenemos una materia prima que entra con calidad. Bueno, pero en muchos casos es muy complicado revisar toda la materia prima que entra a la empresa. Por eso es que se realizan los muestreos de aceptación, porque la materia prima que llega, realizamos una inspección, realizamos un muestreo, y en base a los resultados que obtengamos, o aceptamos esa materia prima o la rechazamos. Pues a grandes rasgos esto es lo que se trata el muestreo de aceptación. Obviamente hay técnicas estadísticas como las que nos está planteando aquí, que podemos nosotros utilizar para llevar un mejor muestreo y poder realizar el muestreo pues de acuerdo o en base a métodos estadísticos. Bueno, el muestreo para la aceptación se lleva a cabo en situaciones donde existe una relación entre consumidor y productor, un poquito lo que les comentaba, bien sean pertenecientes a diferentes compañías o a una misma compañía, porque también se puede realizar un muestreo de aceptación interno. ¿Estamos? Sea cual sea la situación, el muestreo para aceptación tiene como propósito la aceptación o no de un lote, de forma tal que se puede garantizar cumplir con los requerimientos de calidad acordados. El procedimiento del control de calidad actual consiste en aplicar inicialmente métodos de muestreo para aceptación y luego implementar el control estadístico del proceso, evitando así el desperdicio. El muestreo para aceptación no es directamente un mecanismo de control de calidad, simplemente acepta o rechaza lotes. Puede considerarse como un proceso de auditoría, el cual permite garantizar que el resultado de un determinado proceso cumple con los requerimientos establecidos. Bueno, todo esto viene acorde a lo que les comenté hace un momento, y obviamente muy importante lo que nos comenta aquí. No es un mecanismo de control de calidad, simplemente aceptar o rechazar, pero sobre todo verlo como una auditoría a nuestro proceso. Eso es lo que le podemos llamar, y obviamente al auditar nuestro proceso pues nos damos cuenta de que también estamos trabajando en el proceso. No necesariamente es control. Recordemos que este muestreo de aceptación
Por ejemplo, en el caso en el que les comentaba en la empresa, nosotros ya recibimos el producto ya está fabricado, ya está elaborado. Entonces, no es que nos permita controlar nuestro proceso, sino más bien pues, garantizar la calidad. Y bueno, para juzgar un lote se puede seguir una de las siguientes, de las siguientes 3 vías. Bueno, tenemos lo que es trabajar sin inspección, una inspección al 100% o realizar un muestreo. ¿Qué es lo ideal? Bueno, lo mejor que pudiéramos hacer es una inspección al 100%, pero tiene sus contras. Y sus contras es como en todo proceso que se le tiene que invertir recursos, pues imagínense que muestreáramos todo lo que recibimos en la empresa, o que muestreáramos todo lo que produce, bueno, no muestrear, perdón, que inspeccionáramos todo lo que producimos. Eso pues definitivamente es algo imposible por los recursos que se le deben de invertir. Por eso es que realizamos un muestreo. Y obviamente pues hay empresas que trabajan sin inspección. Pero bueno, vamos a ver algunos casos, platicaremos sobre esto. El muestreo para aceptación puede utilizarse, entre otras, en alguna de las siguientes situaciones. La inspección implica destrucción, un alto costo de inspección, no se dispone de una inspección automatizada y pues requiere de mucho tiempo. Y bueno, imagínense, bueno, esto es real. En algún momento me tocó entrar a una empresa que se dedica a la fabricación de refrescos, y lo que hacía la empresa es que producía sus refrescos y al final de la línea de producción tomaban una muestra, y esa muestra lo que hacían pues primero vaciaban el refresco en un recipiente, le hacían pruebas para ver la cantidad de azúcar que tenía, la cantidad de gas, y también retiraban la etiqueta para ver que estuviera bien pegada y que estuviera en buena posición. Pero le hacían una prueba a las botellas las metían en un aparato el cual le imprimía aire a esa botella, y la tronaban la botella, la reventaban, pero la intención de eso era ver cuál era la presión que aguantaba la botella y que estuviera dentro de los estándares de calidad. Bueno, esa es una prueba destructiva, lo que les comento de la botella, al romperla pues estamos haciendo una prueba destructiva. Imagínense entonces que quisiéramos revisar todas las botellas, pues eso es imposible porque no tendríamos ningún producto. Por eso nos habla pues de que nosotros podemos utilizar un muestreo de aceptación en estos casos. Bueno, al comparar el muestreo en una inspección, al comparar el muestreo con una inspección al 100%, presenta las siguientes ventajas. Si nosotros muestreamos, bueno, son menos costos, requiere de menos personas para su inspección, reducción de daños por menor manejo de productos, ideal en pruebas destructivas, reducción en los errores de inspección, el rechazo de lotes completos por la existencia de artículos defectuosos motiva al fabricante del lote para que mejore su calidad. Y pues resulta pues de que si se llega a rechazar, cuando estamos en el muestreo, si se llega a rechazar un lote de producto, pues lo que prosigue es que ese lote se revise al 100%, y obviamente al revisarlo al 100% vamos a identificar aquellas piezas que estén dañadas y se van a, ya sea que se reprocesen, que se cambien, pero como sea, se está mejorando la calidad de ese lote. Obviamente pues si la reprocesamos y las volvemos a meter a ese lote, pues quiere decir que el lote va a ir con mejor calidad. Si se cambiaron las piezas, pues obviamente pues también le genera una mejor calidad al lote que se está revisando. Y bueno, y aquí nos dice pues obviamente quien está produciendo y no se quiere encontrar con esos problemas de rechazar y realizar una inspección,
del lote, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, tiene que mejorar su calidad, se ve obligado a mejorarla para no encontrarse en esas situaciones. Y es muy común que las empresas realizan su producto, mandan el producto con el cliente realiza un muestreo, y si en ese muestreo resulta de que salen piezas defectuosas que el lote se rechaza, pues lo que hace el cliente es que el cliente dice: yo no voy a revisar aquí todo tu producto, ¿sabes qué? Llévatelo ya a tu empresa y ya lo revisas, y que ya cuando esté bien me lo traes, o cámbiame el lote, mándame otro porque este está muy defectuoso. Entonces esto implica pues también recursos económicos, y obviamente pues las empresas no se quieren meter en estas situaciones. Por eso nos habla aquí pues de que cuando una empresa se encuentra en una situación de este tipo, pues a lo que va a avanzar pues es a mejorar la calidad de su producto, para que no le estén regresando sus lotes, los productos que envía a sus clientes. Bueno, las desventajas asociadas con el muestreo para aceptación son las siguientes: el riesgo de rechazar lotes conformes y aceptar lotes no conformes. Esto pues es un riesgo que se corre, porque efectivamente al hacer un muestreo, pues imagínense que en nuestro plan de muestreo nos dice que tenemos que revisar 200 piezas. Sacamos las 200 piezas y nos dice que si de esas 200 piezas 2 o 3 están mal, el lote se rechaza, y que de pura suerte nos encontremos con las 2 o 3 piezas que efectivamente están mal en todo el lote. Bueno, pues entonces estaríamos rechazando un lote que estaría conforme. Y por el contrario, o sea, puede hacer que el lote que tenga muy mala calidad, el lote del producto que estamos recibiendo, que tenga muy mala calidad, y que de pura suerte saquemos las 2 o 3 piezas de las 200 piezas no encontremos ninguna que haya estado mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a aceptar ese lote cuando en realidad no está conforme, tiene una calidad muy baja. Y bueno, el siguiente es la necesidad de planificación y documentación, y el siguiente se genera menos información sobre el producto. Bueno, tipos de planes de muestreo. Dependiendo del tipo de característica de calidad a medir, los planes de muestreo para aceptación se clasifican en planes de muestreo para atributos y planes de muestreo para variables. Y bueno, planes de muestreo para variables. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote, y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo: longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función de la media y la desviación estándar muestral, y dependiendo de este valor estadístico, al compararlo con un valor permisible, se acepta o se rechaza. Y bueno, los otros planes por atributos. En estos planes se extrae una muestra aleatoria de un lote, y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos, como aceptable o defectuosa. Si el número de piezas defectuosas es menor o igual que un cierto número predefinido, entonces el lote es aceptado. En caso de que sea mayor, el lote es rechazado. Algunos de los planes por atributos son simple, doble y múltiple. Dentro de los planes por atributos, un plan de muestreo simple es un procedimiento en el que se toma una muestra de tamaño n, y la decisión de aceptar o rechazar el lote depende de los resultados obtenidos en la inspección de dicha muestra. Un plan de muestreo doble es aquel en el cual se selecciona una muestra inicial y se toma una decisión basada en la información de esta muestra: aceptar el lote, rechazar el lote o tomar una segunda muestra. Con la primera muestra se acepta el lote si la calidad es muy buena, y se rechaza si es muy mala. En caso contrario, se toma la segunda muestra. Un plan de muestreo múltiple es simplemente una generalización del muestreo doble, y se da cuando se requiere del uso de más de 2 muestras para tomar una decisión
respecto al destino del lote. Bueno, creo que esto está claro. Un plan de muestreo simple, tomo la muestra y tomo la decisión si acepta o se rechaza. De un plan de muestreo doble, tomo la muestra, bueno, reviso esa muestra y tomo la decisión, acepto o rechazo, o mejor dicho, tomo una segunda muestra en el caso de que se rechace. Y en el caso de un muestreo múltiple, bueno, me voy por primero, acepto o rechazo. Si se rechaza, tomo otra muestra. Siguiente muestra, se acepta o rechaza. Si se rechaza, tomo otra muestra. Y así sucesivamente. Yo he revisado algunos de los planes y esto se puede repetir hasta 5 veces. Bueno, aquí pues ya depende de qué es lo que se quiera, lo que se desea buscar por parte de la empresa. Pero lo más usado, lo más común que tenemos es un muestreo simple. Hay conceptos muy importantes que debemos de conocer a la hora de que estemos trabajando en los muestreos de aceptación. Uno de ellos es la curva de operación. La curva de operación de un plan proporciona una caracterización del potencial desempeño del mismo mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene determinada calidad. Para ejemplificar esto, suponga que en una fábrica se producen artículos por lotes de tamaño grande y que antes de enviar un lote al cliente se le aplica el plan de muestreo simple para atributos definido por n igual a 60 y c igual a 1. Con lo que si en una muestra aleatoria de n60 se encuentran 0 o a lo más una unidad defectuosa, entonces el lote es aceptado y se envía al cliente. Pero si se encuentran 2 artículos o más defectuosos, entonces el lote es rechazado y debe ser inspeccionado al 100%. Bueno, aquí comentarles pues para que nos quede más claro cómo es que se realiza el muestreo. Nosotros tenemos un tamaño de lote. En base a ese tamaño de lote, tomamos una muestra y el mismo plan de muestreo nos dice cuántas piezas son las máximas permisibles defectuosas dentro de esta muestra. O sea que si yo, aquí no lo dice, que si yo de esa muestra de 60 que tomé encuentro 0 o 1, el lote es aceptado. Pero si encuentro más de una, quiere decir 2, 3, 4, las que sean, entonces el lote va a ser rechazado. Y aquí nos trata de explicar este ejemplo. Más adelante vamos a realizar o vamos a ver el procedimiento para nosotros poder sacar estos datos. Pero ahorita lo que se pretende es entender lo que es la curva de operación, la curva de operación. Bueno, entonces proporción de artículos defectuosos. Aquí yo lo que tengo es una tabla en la cual puedo yo ver la proporción de artículos defectuosos P. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo tengo una probabilidad de aceptación de un plan n igual a 60 y c igual a 1, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre este porcentaje, esta proporción de artículos defectuosos? Bueno, voy a iniciar con este. ¿Cuál es la probabilidad de que yo encuentre, o bueno, de que yo acepte un lote con el 15% de defectuosos? Pues aquí está la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que yo acepte un lote con 10% de defectuosos? ¿Cuál es la probabilidad de que yo acepte un lote con el 8% de defectuosos? Bueno, y me voy a ir aquí a la primera. ¿Cuál es la probabilidad de que yo acepte un lote con 0.001%
de defectuosos. Bueno, pues aquí está la probabilidad de que yo acepte un lote de estos. ¿Cómo se obtiene esta tabla? Bueno, se obtiene a través de una distribución binomial. Yo les recomiendo que si quieren saber más del tema, o ahondar más en el tema, pues el libro que les proporcioné de Gutiérrez Pulido, lo pueden consultar y ahí viene, bueno, no viene la solución de esto, pero pues viene la manera, les explica así de manera general cómo es que se puede desarrollar esta tabla, esta curva de cada uno de los planes que ustedes propongan. Y bueno, así rápidamente, pues aquí están las proporciones que estábamos hablando. Aquí esto lo puedo poner en porcentajes si gusta, para que nos quede un poco más claro. Y entonces ahora sí, ¿cuál es la probabilidad de que aceptemos un lote de 0.1%? Bueno, para sacar esta probabilidad necesitamos nosotros aplicar una distribución binomial, y lo que estamos nosotros obteniendo, bueno, es que el valor C, recuerden que es que yo obtenga de mi lote de 60, que yo tenga 0 o que yo tenga valor de 1, todavía estos son aceptables para mi muestreo. Pero si yo me brinco del 1, ya tengo 2, esto ya implicaría que yo rechazara mi lote. Bueno, antes de explicar un poquito cómo sacamos esta curva de operación, bueno, les recomiendo que lean el libro de Gutiérrez Pulido, el que les proporcioné. En ese libro viene una explicación más a fondo de estos temas. Entonces, imagínense que nosotros tomamos el lote de 60 piezas. Ese lote de 60 piezas tiene una proporción de defectuosos de 0.1. ¿Cuál es la probabilidad de que yo en ese lote encuentre 0 piezas defectuosas? ¿Cuál es la probabilidad de que yo en ese lote encuentre una pieza defectuosa? Bueno, estas probabilidades se obtienen con la distribución binomial. No me voy a centrar mucho porque no es el tema en el que me quiero centrar, pero lo que se hizo fue sacar esas probabilidades para cada una de estas proporciones, estas probabilidades para cada una de estas proporciones, y lo que tenemos aquí, la probabilidad de aceptación, pues es sumar estas dos probabilidades y tendríamos la probabilidad de aceptación. Con estos datos que están aquí, nosotros junto con la proporción elaboramos esta gráfica, que sería mi gráfica de la curva de operación. Y entonces yo aquí puedo ver algunos detalles que ahorita vamos a comentar. Bueno, pues en la imagen que tenemos ahorita en la pantalla es la curva de operacionalización que les explicaba cómo podemos hacer en Excel. Pero bueno, ¿qué se trata de lo importante de esta curva? Bueno, lo que se trata es que nosotros observemos, miren, si usted tiene proporción de artículos defectuosos y esa proporción va del 0 a .00, .01, .02, .03, .06, .09 y va subiendo, bueno, pues este es el comportamiento que va teniendo la curva con respecto a la probabilidad de aceptar un lote. A ver, entendamos. Imagínense que ustedes tienen 0% de artículos defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de aceptar ese lote? Pues es una probabilidad muy alta. ¿Por qué? Pues porque no voy a encontrar ningún artículo defectuoso. Yo tendría una probabilidad del 100% de que no encuentro ningún artículo defectuoso. Pero conforme vamos avanzando
Conforme vamos avanzando o va creciendo la proporción de artículos defectuosos, pues la probabilidad de aceptar un lote va disminuyendo. Y esto es lo que nos explica esta curva de operacionalización. Nosotros podemos ver aquí cuál es el comportamiento de la probabilidad de aceptar un lote dependiendo de la proporción de artículos defectuosos que se encuentren en ese lote. Existe un concepto que podemos encontrar en los libros de estadística, de control estadístico de la calidad, en los que nos hablan de una curva de operacionalización ideal y nos dice que supongamos que se requiere diseñar un plan de muestreo para que rechace todos los lotes que no tengan un nivel de calidad dado. Por ejemplo, se pretende rechazar los lotes con una proporción de artículos defectuosos mayor del 1% y aceptar los que tengan 1% de defectuosos o menos. La curva de operación ideal para esta situación se muestra a continuación, en la que si el porcentaje de defectuosos de un lote es menor que el 1%, se está satisfecho con tal calidad y ese lote se acepta con probabilidad 1. Y bueno, aquí está. Entonces, lo que nos está diciendo, hagan de cuenta que esta línea separa lo que se acepta de lo que se rechaza. Proporción de artículos defectuosos en el lote, bueno, pues es del 0.01 o bueno, del 1%. Ahí lo que se está permitiendo es 1% de artículos defectuosos. Y la probabilidad, ahí nos hablaba, por eso se le conoce como una curva de operación ideal. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaríamos 100% seguros de que los lotes que tengan 1 o menos del 1% de defectos se van a aceptar, y aquellos lotes que tengan más del 1% de defectos pues se van a rechazar. Por eso nos habla de que es una curva de operacionalización ideal, pero esta curva solamente existe de manera utópica. Esto no es posible. Si esto fuera posible, pues imagínense, el muestreo sería todo un éxito. Esto es lo ideal, pero esto no existe. Bueno, y con lo que comentamos anteriormente, pues tenemos algunas propiedades de la curva de operación. Lo primero que nos dice es que no existe un plan de muestreo que tenga una curva de operación ideal que puede distinguir perfectamente los lotes buenos de los malos. Eso no existe, ya lo habíamos comentado. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtienen planes con mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala calidad. Y bueno, aquí estamos viendo cómo es que en la gráfica está el comparativo cuando tenemos un tamaño de muestra de 60 con un número de aceptación igual a 1, un tamaño de muestra de 120, el número de aceptación igual a 2, un tamaño de muestra de 240 y el número de aceptación igual a 4. Bueno, pues vamos viendo cómo esta curva va tomando diferente forma. Pero bueno, si hablamos de nuestra curva de operacionalización ideal, pues recuerden que tenía aquí como una especie de caída directa, y esta caída directa pues la podemos ver en lo que viene siendo un tamaño de muestra de 240 con un número de aceptación igual a 4. Es lo más cercano a esa caída directa que vimos en la curva de operacionalización ideal. Y bueno, pues acá nos dice entonces que aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación pues nos da unos mejores resultados en el muestreo. La tercera propiedad es el criterio de tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote. Es un mal criterio. O sea, nos está diciendo que imagínense que sacamos el 10% del tamaño del lote para hacer el muestreo.
Bueno, pues aquí nos habla que n es igual a 800, el tamaño de, si sacáramos el 10% serían 80, el 10% de 500 serían 50, el 10% de 300 serían 30. Aquí nos dice que esto es un mal criterio para poder hacer un muestreo adecuado. Por eso existen técnicas estadísticas ya definidas para que nosotros no caigamos en el error de sacar porcentajes. Esto es muy común. Quienes no están muy metidos en el tema, pero están al frente de una empresa o al frente de una responsabilidad en la que se están evaluando lotes y se están realizando muestreos, pues hay muchas personas que se van por este criterio de decir, bueno, tómate el 10%, el 15% y con eso hacemos un muestreo y listo. Y esto no es correcto, debemos de aplicar la técnica como debe de ser. Bueno, la siguiente propiedad son los planes con C igual a 0, no siempre son los más apropiados. Y bueno, aquí podemos ver, está haciendo el comparativo de dos planes, y nos está, en este tenemos un número de aceptación igual a 0, y acá tenemos números de aceptación diferentes de 0, y bueno, podemos ver cuál es el comportamiento de estas curvas. Y por ejemplo, esta curva es la que mejores resultados nos daría. Estamos hablando de que tenemos un número de aceptación igual a 4. O sea, no porque le pongamos el número de aceptación igual a 0, quiere decir que nos va a generar mejores resultados. Y vuelvo a comentar, debemos de utilizar la técnica como debe de ser. El siguiente nos dice que la influencia del tamaño del lote al diseñar adecuadamente planes de muestreo es menor de lo que comúnmente se cree. O sea, no porque aumente el tamaño del lote, esto va a influir en tener un mejor plan de muestreo. O sea, no influye tanto como nosotros pensamos. Entonces, nuevamente, les recuerdo, debemos de utilizar la técnica como debe de ser. Entonces, vamos a ver unos índices para los planes de muestreo de aceptación y posteriormente pasaremos a ver algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estas técnicas. Y hablando de los índices para los planes de muestreo de aceptación, en una relación cliente-proveedor en la que hay un plan de muestreo de aceptación de por medio, hay dos intereses. Por un lado, el proveedor quiere que todos los lotes que cumplen con un nivel de calidad adecuado sean aceptados, y por el otro, el cliente desea que todos los lotes que no tienen un nivel de calidad aceptable sean rechazados. Y aunque si lo leemos o lo escuchamos así sin pensarlo, pues pudiéramos decir parece lo mismo, pero no, en realidad hay una diferencia muy grande entre este juego de palabras. Bueno, lo que se hace para atender parcialmente ambos intereses es diseñar planes de muestreo que tengan alta probabilidad de aceptar lotes buenos y una baja probabilidad de aceptar lotes malos. A ver, vamos a ver a qué se refiere con esto. Bueno, por ello es importante definir índices que establezcan para una situación específica lo que se consideraría como calidad aceptable, intermedia y no aceptable, con sus correspondientes probabilidades de aceptación. Y vamos a platicar sobre el primero. El primero de estos índices se llama nivel de calidad aceptable, NCA, o ustedes lo pueden encontrar en otros libros, en otras bibliografías como AQL, y nos da AQL por sus siglas en inglés. El NCA se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad específica y que para propósitos de inspección por muestreo se puede considerar como satisfactorio o aceptable como un promedio para el proceso.
El NSA también se le conoce como nivel de calidad del producto. De acuerdo con lo anterior, si un lote tiene un nivel de calidad igual al NSA, entonces la probabilidad de aceptarlo debe de ser alta, de 0.9, 0.95. Ahorita lo vemos en la siguiente figura. Y a esa probabilidad se le designa con 1 menos alfa. Note que la probabilidad de aceptar lotes con un NSA no es igual a 1 y por lo tanto hay un riesgo de no aceptar lo que se considere un nivel de calidad satisfactorio. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a alfa, generalmente pequeña, es de 0.05 y de 0.1, se le conoce como riesgo del productor. Y bueno, para ejemplificar de una manera gráfica lo que comentábamos hace un momento, pues tenemos esta curva de operación con un NSA de 0.4% y un alfa de 0.05. Me voy a centrar en esta partecita que es referente a lo del NSA. Bueno, pues nosotros tenemos este NSA de 0.4%. Bueno, estoy ubicado aquí. Yo soy el cliente y le digo a mi proveedor, le digo, mira, yo te voy a aceptar, vamos a hacer un plan, vamos a hacer un acuerdo y te voy a aceptar un NSA de 0.4%. Lo acordamos, lo pactamos, pero esto implica un riesgo para quien me trae el producto, para mi proveedor. ¿Por qué? Bueno, pues como la curva de operación, como lo vimos hace un momento, pues es una curva de operación. No es que tengamos la curva de operación ideal, la que tenía aquí recto y tenía la caída aquí en el 1%, la probabilidad de aceptar el lote era del 1%, pero esto tenía una bajada, una caída vertical. Bueno, pues en este caso nuestra curva de operacionalización pues obviamente lleva esta curva, y cuando yo hablo de un NSA de 0.4%, pues esto implica que voy a tener una probabilidad muy alta de aceptar ese lote, pero este pedacito que está aquí es el que nos dice que es alfa, y aquí nos dice que alfa es de 0.05, y este es el riesgo que se corre de rechazar un lote que viene acorde con el NSA que se pactó, en este caso del 0.4%. Y bueno, y dicho con las palabras del autor, nos dice que hay un riesgo de no aceptar lo que se considera un nivel de calidad satisfactorio. Bueno, pues ese riesgo es esto que está aquí. A este riesgo se tiene la probabilidad igual a alfa. Entonces tenemos una probabilidad de 0.05 de correr ese riesgo de no aceptar lo que se considere un nivel de calidad satisfactorio. A este riesgo se le conoce como riesgo del productor. Bueno, pues entonces yo tengo una alta probabilidad de aceptar lotes que vengan con esa calidad, pero también corro un riesgo de no aceptar lotes que también vengan con una buena calidad. Nos dice que el nivel de calidad aceptable, el NSA, como un ejemplo más, usted recibe un envío de microchips y el NSA es de 1.5%, debido a que se sabe que no siempre tomará la decisión correcta. El riesgo del muestreo establece el riesgo del productor en alfa igual a 0.05. Esto significa que aproximadamente 95% de las veces aceptará correctamente un lote con una tasa
de defectuosos del 1.5% o menos, y 5% de las veces, es este valor alfa, rechazará incorrectamente el lote con una tasa de defectuosos de 1.5% o menos. Bueno, pasemos al nivel de calidad límite, NCL o LQL por sus siglas en inglés. Es el nivel de calidad que se considera no satisfactorio, y los lotes con este tipo de calidad deben ser rechazados casi siempre. El NCL en algunos planes específicos, por ejemplo los planes de muestreo Dodge Roaming, que veremos a continuación, se conocen como porcentaje de efectivo tolerado de lote, PDLT o LTPD por sus siglas en inglés. Por lo antes dicho, si un lote tiene calidad igual al NCL, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, generalmente de 0.05 o de 0.1, y a esta probabilidad se le designa con la letra beta. Lo vamos a ver en la siguiente figura. Note que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria no es cero, y por tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo del consumidor. Y entonces ahora me voy a centrar en el valor beta que está aquí. Me dice que el NCL, nivel de calidad límite, es de 2.55% y mi beta es del 0.1. Entonces yo establezco un nivel de calidad límite, o sea, un nivel máximo de defectuosos, lo establezco, y aquí lo que yo estoy asegurando es que los lotes que acepte pues van a estar máximo con un 2.55% de defectuosos hacia atrás. Pero dada la curva de operación que tenemos aquí, pues existe un nivel, un porcentaje, existe un porcentaje de que podamos cometer un error y no rechazar esos lotes que pudieran estar por encima de nuestro NCL. Obviamente pues esto es debido al muestreo que se hace y que el autor nos comenta aquí. Hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo del consumidor. Bueno, pues yo lo compro y al yo realizar el muestreo pues corro este riesgo. Al realizar el muestreo, corro este riesgo. ¿Por qué? Pues porque puede hacer que acepte un lote que tenga más productos defectuosos de los que se estableció en el NCL. Bueno, aquí les pongo otro ejemplo. Usted recibe un envío de microchips y el NCL, nivel de calidad límite, es de 6.5%, debido a que sabe que no siempre tomará la decisión correcta. El riesgo del muestreo establece el riesgo del consumidor en beta igual a 0.1. Esto significa que al menos 90% de las veces usted rechazará un lote con una tasa de defectuosos del 6.5% o más. Como máximo, el 10% de las veces aceptará el lote con una tasa de defectuosos de 6.5% o más. Aquí les presento otro ejemplo del NCA y del NCL. Un cliente plantea a su proveedor
que solo le envía aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad y deciden establecer un plan de muestreo de aceptación simple para atributos. Miren, aquí es muy común que estos planes de muestreo pues se pacten el cliente, el proveedor, para que sean justos, porque como pueden ver la curva de operación, puede hacer que se tenga algo muy pequeño aquí, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entonces el muestreo no va a tener ningún caso. Si esto está muy pequeño, muy cercano al cero, la proporción de artículos defectuosos, pues es muy probable que estemos rechace lotes, y en ese caso pues convendría más realizar una inspección al 100% del lote que está realizando un muestreo. Voy a perder tiempo en tomar las muestras, voy a perder tiempo en llevar a cabo mi muestreo, en elaborar mi plan para el muestreo, y no nada más eso, o sea, de todos modos voy a muestrear todo el lote. ¿Por qué? Pues porque esto, al hacerlo yo tan pequeño, pues lo estoy haciendo muy estricto. Entonces eso afecta pues de alguna manera los recursos que yo le voy a meter cuando esté haciendo el muestreo. Entonces no tiene sentido hacerlo tan estricto. Pero por el otro lado, ahora por el lado contrario, si yo como proveedor pido que tengamos un NCL también muy bajito, o mejor dicho, que tengamos un NCL muy alto, pues entonces, ¿qué va a pasar? Si mi NCL está hasta acá, si me permite hasta acá, pues entonces quiere decir que mi cliente me va a estar recibiendo lotes que vayan muy defectuosos, y bueno, pues a quién voy a afectar, pues va a ser a mi cliente, porque vaya a recibir todos los productos malos que yo estoy fabricando. Entonces, los dos extremos son malos, se debe de tener algo justo. Por eso es que aquí en el ejemplo nos dice que se pacta un NCA y un NCL entre el proveedor y el cliente. Bueno, voy a continuar con la lectura. El tamaño del lote es grande. Se acuerda un NCA de 0.4% y que un lote con calidad igual al NCA tenga una probabilidad de aceptarse de 1 menos alfa igual a 0.95. El riesgo del proveedor, el riesgo del productor, es de alfa igual a 0.05, ya que los lotes que tengan 0.4% de defectuosos, a pesar de tener calidad aceptable, tendrán probabilidad de no aceptarse del 5%. También acuerdan un NCL de 2.55%, y que los lotes con este nivel de calidad tengan una probabilidad de aceptarse de beta igual a 0.1, con lo que el cliente, el consumidor, está asumiendo un riesgo del 10% de aceptar lotes de calidad pobre, de 2.55% de defectuosos. Un plan de muestreo que cumpla moderadamente bien los acuerdos anteriores es N igual a 205, C igual a 2, como quedó claro con la curva de operación de dicho plan. Esto ya lo habíamos visto, pero aquí se las presento. Bueno, aquí está el plan. Es importante entender bien el funcionamiento de este plan. Garantiza que los lotes que tengan un porcentaje de unidades defectuosas menor o igual al NCA igual a 0.4% se aceptarán con facilidad. A medida que este porcentaje vaya siendo mayor, cada vez será menos probable que los lotes correspondientes sean aceptados. En particular, si un lote tiene un porcentaje de 2.55%,
entonces tendrá probabilidad de ser aceptado de apenas 0.1. Y bueno, pues aquí está el plan, la curva de operación, y existen, o bueno, en Minitab nos pide todos estos datos, nos pide el NSA, el alfa, el NCL y el beta. Minitab nos arroja un plan de muestreo que garantiza que esto se va a cumplir. Y los planes de muestreo que nosotros vamos a utilizar, pues algunos trabajan con el NSA, algunos trabajan con el NCL. Ahorita lo vamos a observar. Bueno, también existe otro indicador que es la calidad promedio de salida. Es la calidad promedio que se alcanza después de aplicar el proceso de inspección. Este concepto es una forma de medir el efecto de un plan de muestreo sobre la calidad que se tendrá tras aplicar el plan. La calidad promedio de salida es igual a la proporción de defectuosos por la probabilidad de aceptar. Y bueno, aquí tenemos esa calidad promedio de salida graficada. Y aquí tenemos pues la proporción de artículos defectuosos y la probabilidad de aceptar. Lo que se hace es que se realiza una multiplicación y se tiene la proporción de salida, la calidad promedio de salida. Aquí la tenemos. Bueno, estos valores pues nosotros los fuimos los vendríamos obteniendo, o sea, proporción de artículos defectuosos. Bueno, pues cuál serían las proporciones que podemos tener. Pues podemos tener aquí hasta el 10%, obviamente pues esto puede crecer más, y en base a esto y con algunos datos aplicando una distribución binomial pues se tiene la probabilidad de aceptar, y esta multiplicación es lo que nosotros tenemos graficado aquí, estos valores de acá. Bueno, el límite de calidad promedio de salida es el valor máximo de la curva del CPS y representa la peor calidad promedio que puede obtenerse del programa de inspección. Bueno, aquí tenemos nuestra curva promedio de salida, y si seguimos esta curva, bueno, pues este sería como que el valor máximo de la curva promedio de salida. Estaría alrededor del punto 14. Bueno, aquí tenemos estos valores pues, que le van dando forma a esta curva promedio de salida, y el valor máximo que tenemos aquí es del punto 0.377. Bueno, por aquí estaría alrededor del punto 0.14. Este sería el límite de calidad promedio de salida. Y muy bien, pues ahora pasaremos a lo que es el uso de las tablas del muestreo. Iniciaremos con los planes de muestreo de aceptación por atributos. Aquí tenemos la Military Standard 105E y los planes de muestreo Dodge Roaming. Existen más, aquí quiero hacer énfasis, existen más tipos de planes de muestreo. El temario nos indica estos por ser de los más comunes. Bueno, iniciemos entonces con la Military Standard 105E. Estos procedimientos para inspección por atributos fueron desarrollados durante la Segunda Guerra Mundial. Actualmente la Military Standard 105E es el sistema de muestreo de aceptación por atributos más usado en el mundo. La versión original de la Military Standard 105E fue hecha en 1950 y en 1973 fue adoptada por la Organización Internacional de Normalización. El índice de calidad que usa de manera principal el Military Standard 105E es el nivel de calidad aceptable, el NSA o AQL por sus siglas en inglés. Aunque la probabilidad de aceptar lotes con calidad NSA es siempre alta, no siempre es la misma para todos los planes que se obtienen con esta norma.
Esta probabilidad se encuentra entre 0.89 y 0.99. Por lo general, el NSA es especificado por el contrato o por la autoridad responsable del muestreo, de acuerdo con diferentes criterios, por ejemplo, el nivel de calidad que se considera como aceptable, a los antecedentes del productor y los niveles de calidad que tiene la rama industrial o comercial del producto. Pueden considerarse diferentes NSA para distintos tipos de defectos. Por ejemplo, el estándar distingue entre defectos críticos, defectos mayores y defectos menores. Es práctica común escoger un NSA igual al 1% para defectos mayores y el NSA igual a 2.5% para defectos menores. Ningún defecto crítico debe de ser aceptado, aunque a veces se usa un NSA menores a 0.10%. El Militar Estándar ofrece 3 procedimientos de muestreo: muestreo simple, doble y múltiple. Para cada plan de muestreo se prevé ya sea una inspección normal, severa o reducida. La inspección normal es usada al iniciar una actividad de inspección. La inspección severa se establece cuando el vendedor ha tenido un mal comportamiento en cuanto a la calidad convenida. Los requisitos para la aceptación de los lotes bajo una inspección severa son más estrictos que en una inspección normal. La inspección reducida se aplica cuando el vendedor ha tenido un comportamiento bueno en cuanto a la calidad. El tamaño de muestra usado en la Militar Estándar 105E se determina por el tamaño del lote. Véase la tabla 18.6. El nivel de inspección elegido y el NSA acordado. Bueno, esta es la tabla 18.6. Aquí está el tamaño del lote. Tenemos niveles especiales de inspección y nivel general de inspección. Ahorita vamos a trabajar con ella. El estándar proporciona 3 niveles generales de inspección: 1, 2 y 3. El nivel 2 es el usual. El nivel 1 requiere cerca de la mitad de inspección que el nivel 2 y podría ser usado cuando pocos productos son rechazados. El nivel 3 requiere de aproximadamente el doble de inspección que el nivel 2 y podría ser usado cuando los lotes son de mala calidad y muchos productos son rechazados. La diferencia entre usar algunos de estos niveles se da en el tamaño de muestra y por tanto en la capacidad del plan para rechazar una calidad peor que el NSA. El estándar proporciona adicionalmente 4 niveles especiales de inspección: S1, S2, S3 y S4, que se aplican a aquellas situaciones que requieren tamaños pequeños de muestra, por ejemplo, en pruebas destructivas y cuando se pueden tomar riesgos altos de no rechazar niveles de calidad peores que el NSA. Bueno, aquí las letras códigos de lo que nos habla de los niveles especiales: S1, 2, 3 y 4, los niveles generales de inspección. Y bueno, para obtener los planes de muestreo aplicando el Militar Estándar 105E se procede de acuerdo a los siguientes pasos. Y más que estarlos leyendo, vamos a desarrollar un ejemplo y vamos siguiendo estos pasos. Suponga que un cliente plantea la necesidad de que su proveedor le envíe solo aquellos lotes que tengan un buen nivel de calidad. Para ello se decide establecer un plan simple de muestreo de aceptación. El tamaño de los lotes es grande y se establece que el porcentaje de unidades defectuosas que se considera aceptable o satisfactorio es del 0.4%, o sea, un NSA igual a 0.4%. Además tenemos que el tamaño del lote es de 6.000 unidades y se utiliza un nivel de inspección 2
Entonces, de acuerdo a la tabla 18.6, estamos hablando de que tenemos un tamaño de lote de 6000. Aquí me da los tamaños de lote y yo voy viendo cómo esos tamaños de lote aquí van variando. Yo debo de ubicar, dependiendo de mi tamaño de lote, cuál es el renglón con el que voy a ubicar mi nivel de inspección. Como son 6000, pues ese tamaño de lote se encuentra en este renglón. Ahora, me habla de un nivel general de inspección 2. Lo que voy a hacer es que voy a cruzar estos dos datos y voy a obtener la letra código que me va a servir para la siguiente tabla. Entonces estamos hablando de que nosotros tenemos una letra código para el tamaño de muestra L. Aquí está. Posteriormente, yo con esta letra código voy a pasar a mis tablas para inspección normal. Recuerde que hablábamos de 3 tablas. Tengo para inspección normal, inspección severa, y tengo también lo que sería la inspección reducida. Bueno, inspección normal. Bueno, aquí tengo entonces yo las letras código, y estas letras código van acompañados con el tamaño de la muestra. En la parte superior yo tengo los niveles de calidad aceptables, los NCA, y aquí están los porcentajes. Posteriormente, cada una de las columnas lleva estas dos referencias: la AC, que es se acepta, y el RE, que es se rechaza. Ahorita explicamos esto. Y estas flechas que me van a indicar, por ejemplo, si yo estuviera en este caso, que tuviera una letra código A, pues el tamaño de muestra sería 2. Y si tuviera mi NC de 0.01, pues yo caería en esta parte de aquí. Esta flecha me indica que yo me tengo que ir a la referencia inferior, o sea, a esto de aquí, y tendría un AC de 0 y un RE de 1. Bueno, voy a continuar con el ejemplo. Yo tuve una letra L de código y tengo un NCA de 0.04%. Entonces, L de código, busco el NCA del 4%, es aquí, y me dice lo siguiente: yo tengo un tamaño de lote, o sea, de esa muestra, o mejor dicho, de ese lote de 6000, voy a tomar una muestra de 200 piezas. Las 200 piezas las voy a tomar yo de manera aleatoria. Voy a inspeccionar las 200 piezas, y de esas 200 piezas yo tengo el siguiente criterio. Me dice que acepta con 2 y se rechaza con 3. Bueno, de esas 200 piezas, lo que yo voy a tener es que cuando las inspeccione, si yo tengo 0 piezas, 1 pieza, 2 piezas defectuosas, todavía puedo aceptar el lote como bueno. Pero si tengo 3 piezas o más, ahí ya estaría yo rechazando el lote. Así de sencillo es esto del muestreo. Obviamente, ya llevarlo a la práctica pues implica tomar las muestras de manera aleatoria, inspeccionarlas y posteriormente pues tomar el criterio. Entonces, para un plan de inspección normal con un NCA del 0.40, yo tendría un tamaño de muestra de 200 y tengo un criterio de aceptación de 2 y un criterio de rechazo de 3. Estamos hablando de una inspección normal. Posteriormente, yo puedo hacer si recuerdan los criterios de los que nos hablaba la norma. Si yo tengo un proveedor que normalmente me envía lotes
defectuosos, que no tiene un buen historial de productos de calidad, bueno, pues entonces lo que yo puedo hacer es una inspección severa. En esa inspección severa voy a utilizar los mismos criterios. Tengo una letra código L y me habla de igual un tamaño de muestra de 200, pero a ver, me voy a pasar entonces a mi NC de 0.4. Y entonces, ¿qué me dice? Como ya se hizo más severo, pues los criterios son: si encuentras 0 defectos o un defecto en la inspección de ese lote, aceptamos el lote. Pero si tienes 2 o más, rechazamos el lote. Aquí ya se hizo más severo. Pero puede ser que usted tenga un proveedor que sea muy cumplido, que tenga un buen historial de calidad en sus productos. Pues vamos a ver cómo se comportaría una inspección reducida con esta misma norma. Tengo una letra código L. Ahora el tamaño de la muestra se reduce a 80 y vamos a ver qué pasa con los criterios de aceptación y rechazo, cuando tengo un NCA de 0.4. Bueno, pues los criterios de aceptación y rechazo es 1 como máximo de defectuosos y tendría un 3 como mínimo. O sea, si tengo 3 productos defectuosos o más, pues ya tendría que tomar la decisión para rechazar. Aquí queda volando algo, queda volando el número 2. ¿Qué pasa entonces en el caso de que yo aplique este muestreo, este tipo de inspección reducida, y yo llegue a encontrar 2 productos defectuosos? Lo que va a ocurrir es que al siguiente lote que tenga yo de este mismo proveedor, le voy a aplicar una inspección normal, porque quiere decir que ya no cumplió con estos criterios, y entonces le voy a tener que subir el nivel de inspección, pero lo voy a pasar a normal, una inspección normal. Y bueno, pues aquí les presento los resultados de lo que acabamos de hacer ahorita con las tablas. Para un plan normal, simple, para un muestreo severo y para un muestreo reducido. Y aquí pues ya nos da algunas conclusiones referente a este tipo de muestreo reducido, lo que les comentaba hace un momento. Si de las 80 se encontraron 2 unidades malas, el lote es aceptado, pero al siguiente lote se le debe aplicar el plan de inspección normal. Y bueno, como vimos, pues el uso de la Militar Standard 105E pues es sencillo. Aquí están los pasos: determinar el tamaño del lote, especificar el NCA, escoger el nivel de inspección. Este nivel de inspección usualmente es el nivel 2, que puede ser cambiado si la situación lo justifica. Ya vimos algunos criterios. En la tabla 18.6, de acuerdo al tamaño del lote, bueno, ubicamos la letra código, determinamos el tipo del plan de muestreo a ser usado, que puede ser simple, doble o múltiple, de acuerdo con la letra código del NCA. En las tablas 18.7, 18.8 y 18.9, nosotros podemos encontrar entonces ya los criterios que usamos para el muestreo. Y ahora vemos los planes de muestreo para el Dodge Roaming. Continuamos dentro de los planes de muestreo de aceptación por atributos, y ahora toca el turno para el muestreo Dodge Roaming. Bueno, en la década de los 20, HF Dodge y HG Roaming desarrollaron un conjunto de tablas que permiten diseñar planes de muestreo por atributos. Estas tablas están basadas en 2 de los índices de calidad para planes de muestreo que se discutieron antes, los cuales son el nivel de calidad límite, o como lo llamó Dodge y Roaming,
el porcentaje de efectivo tolerado en el lote, el PDTL, en inglés es LTPD, y el límite de calidad de salida promedio, LCSP o AOQL. Bueno, ¿por qué tanta insistencia de ponerlas en español y en inglés? Bueno, porque cuando nosotros estamos utilizando algún software, pues normalmente utilizan las siglas en inglés. Entonces, para cada uno de estos índices existen tablas para diseñar planes de muestreo simple y doble. Estos planes enfatizan la protección del consumidor, amparándolo contra la mala calidad, ya sea en términos de lote por lote, planes NCL, o de calidad promedio a largo plazo, los planes LCSP. Los planes Dodge Roaming solo se aplican a programas de muestreo de aceptación en los que los lotes rechazados se inspeccionan al 100% y los artículos defectuosos encontrados en ellos son sustituidos por unidades buenas. Además, para diseñar los planes es necesario conocer el promedio del proceso, que es igual a la proporción promedio de artículos defectuosos de los productos a la entrada del muestreo. Para usar las tablas NCL de Dodge Roaming se aplican los siguientes pasos. Bueno, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Muy bien, desarrollemos un ejemplo con un plan de muestreo de roaming. Dice que suponga que un proceso en particular genera lotes de 8000 piezas y que de acuerdo con los registros recientes el proceso tiene una proporción promedio de artículos defectuosos de 0.35% y que se desea evitar con un buen nivel de seguridad que no salgan lotes al mercado con una proporción mayor que 1%. Por ello se establece un plan de muestreo de aceptación eligiendo a NCL igual a 1%. Bueno, a ver, veamos cómo es que podemos desarrollar este plan de muestreo Dodge Roaming. Muy bien, aquí nosotros tenemos las tablas Dodge Roaming para un muestreo simple con un nivel de calidad límite o un NCL del 1%. Tenemos un NCL del 5%, esta es otra tabla. Aquí tenemos tablas Dodge Roaming con un LCPS igual a 2% y al 3%. Bueno, en este caso nosotros nos dice que se está trabajando con un NCL del 1%, que está aquí. Entonces vamos a utilizar esta tabla. Bueno, pero nos habla de que ellos tienen el promedio de artículos defectuosos definido en este proceso y este promedio es de 0.35%. Bueno, entonces con esta información trabajamos en nuestra tabla. En la columna de la izquierda tengo el tamaño del lote. En la parte superior tengo promedio de artículos defectuosos en el proceso y tengo algunos rangos en este otro renglón. Bueno, primero el tamaño del lote. Nosotros tenemos un lote de 8000 piezas. Ubico el tamaño del lote. 8000 piezas estaría por aquí. Y ubico el promedio de artículos defectuosos, que es de 0.35. 0.35 sería por aquí. Entonces hago el cruce y tengo esto que está aquí. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Bueno, entonces yo tendría de este lote de 8000, yo tendría que tomar una muestra de 1150, en donde de esos 1150 yo podría encontrar máximo 7 artículos defectuosos. En caso de que encontrara 8 o más, yo tendría que hacer una inspección al 100% de ese lote
y el LCPS me quedaría de 0.34%. Pero a ver, chequemos nuestro resumen. Entonces, de acuerdo con lo anterior en la tabla Dodge-Romy, correspondiente a un NCL del 1%, se ve que el promedio del proceso cae en la columna 0.31, 0.40%. Y relacionando con el tamaño del lote, se encuentra que el plan es N igual a 1150, C igual a 7 y LCPSP de 0.34. De esta manera, con este plan se tendrá un riesgo pequeño, probabilidad de 0.10 o menos, de mandar lotes al mercado con una proporción de artículos defectuosos del 1% o mayor respectivamente. Además, a la larga garantiza que la peor calidad que en promedio se estará mandando al mercado es de 0.34% de artículos defectuosos. Y bueno, esta es la manera en cómo se obtienen planes de muestreo Dodge-Romy. Es algo muy sencillo. Muy bien, pues ahora toca el turno de los planes de muestreo de aceptación por variables. Y aquí tenemos lo que es la Military Standard 414. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria del lote y a cada una de las muestras se le mide una característica de calidad del tipo continuo, longitud, peso, espesor, etc. Aquí recordemos que estamos trabajando con variables, por lo tanto, pues es algo que vamos a medir. Debemos de utilizar algún instrumento de medición para poder obtener información. Y bueno, voy a continuar. Y en contraste con el muestreo por atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad como defectuosa o no, sino solo registrar la medición de cada pieza. Después de ello, y con base en estas mediciones, se calcula un índice que de acuerdo a su valor se aceptará o rechazará todo el lote. El índice por lo general toma en cuenta la información muestral, media desviación estándar y las especificaciones de la característica de calidad. La ventaja principal del muestreo por variables es que el tamaño de muestra es considerablemente menor que el muestreo por atributos. Además, muestrear por variables proporciona más información acerca del proceso que se puede utilizar para tomar decisiones y mejorar la calidad. Las desventajas del muestreo por variables es que para cada característica de calidad que se desee inspeccionar por muestreo de aceptación, debe diseñarse su propio plan de muestreo. Además, las mediciones en un muestreo por variables podrían ser más costosas, aunque la reducción obtenida en el tamaño de la muestra generalmente compensa este costo. Existen dos tipos de planes de muestreo por variables: planes que controlan la proporción de unidades que no cumplen y planes que controlan un parámetro de lote o proceso, usualmente la media. Solo abordaremos los primeros. Para poder diseñar un plan de muestreo por variables para el control de la proporción de artículos que no cumplen con especificaciones, es necesario que la variable o característica de calidad que se mide al producto tenga especificaciones que debe cumplir. De esta manera, lo que se hace en los métodos de muestreo por variables para controlar la proporción de defectuosos es estimar una función de una muestra de n artículos, la proporción de artículos que no cumplen con la o las especificaciones. Si el valor estimado de P excede un valor máximo M especificado, el lote es rechazado. De otra forma, el lote es aceptado. El Military Standard 414 es un plan para muestreo de aceptación por variables lote por lote. El punto principal de este estándar es el nivel de calidad aceptable, el NCA o AQL, y comprende porcentajes que van de 0.04 a 15%. El estándar tiene 5 niveles generales de inspección y el nivel 4 se le considera el usual.
El Militar Standard 414 consta de 4 secciones. La sección A es la descripción general de los planes de muestreo, incluyendo definiciones, códigos de letra para tamaños muestrales. La sección B proporciona varios planes de muestreo basados en la desviación estándar de la muestra para el caso que la variabilidad del lote o proceso es desconocida. La sección C presenta planes de muestreo basados en el rango de la muestra. La sección D proporciona planes de muestreo para variables para el caso en que la desviación estándar es conocida. Y bueno, a continuación se estudia el uso de la sección B. Lo que pasa es que lo que nos está platicando aquí nos está dando a grosso modo lo que es la norma Militar Standard 414 y nos está describiendo cada una de las secciones. Es una norma muy completa. Obviamente ver toda la norma pues implicaría invertirle mucho más tiempo. Por eso es que se da una breve explicación de lo más común que se utiliza de esta norma. Y bueno, aquí nos da los pasos para diseñar un plan Militar Standard 414, pero nos vamos a brincar un poquito los pasos para poder llevar a cabo lo que sería un ejemplo. Y nos dice que en una fábrica de autopartes se ha tenido problemas con la dimensión de cierta barra de acero en el momento de ensamblarla. La longitud ideal de la barra es de 100 milímetros, con una tolerancia de más o menos 2 milímetros. Se decide implementar un muestreo de aceptación interno con el propósito de evitar la llegada a ensamble de lotes con una calidad muy pobre. El tamaño del lote para esta barra es de 3000, de acuerdo con los antecedentes y los propósitos. Se elige un NSA o AQL del 1%. De esta forma, lotes de 1% de barras fuera de especificaciones tendrán alta probabilidad de aceptarse para ensamble. El nivel de inspección que se utiliza es el usual, el nivel 4, en la tabla 18-15. Entonces, con estos datos pasamos a la tabla en la que nosotros vamos a evaluar o a buscar la letra código. Recordemos que tenemos un lote de 3000, entonces un lote de 3000 estaría en este renglón y nos habla de un nivel de inspección, este de acá, de 4. Entonces hacemos el cruce correspondiente y obtenemos nuestra letra código es L. Posteriormente pasamos a la tabla 18-16. En esta tabla nos pide la letra código, es con la que vamos a trabajar. Nosotros tenemos la letra código L, es esta que está aquí, y de inmediato en la siguiente columna de la derecha nos dice que el tamaño de la muestra que se va a tomar va a ser de 40 piezas. Pero necesitamos un dato más, necesitamos el valor M. Bueno, ¿cómo vamos a obtener ese valor M? En la parte superior tengo el nivel de calidad aceptable, el NSA, y tengo diferentes valores. Me decía que iban del 0.04 al 15%, pero estos de la parte superior son para una inspección normal. Bueno, si yo considero que tengo un NSA del 1%, que es lo que me marca mi ejemplo, pues voy a hacer el cruce de este 1% con la letra código correspondiente, que es la L, y en este yo obtengo un valor de 2.71. Recordemos que estamos hablando de una inspección normal. Aquí está mi valor. Bueno, pero un poquito más abajo en esta misma tabla me dice que son niveles de calidad aceptable, NSAs, pero estos corresponden a una inspección severa.
Bueno, obtengamos también ese valor. Supongamos que tenemos una inspección severa. Bueno, tengo una NSA del 1%, mi letra código L, hago el cruce y lo que obtengo yo es el valor de 1.88. Son valores M que me van a servir para tomar la decisión más adelante. Bueno, yo aquí ya tengo mi resumen. Todos los primeros pasos me llevan a que yo voy a obtener mi letra código L, y con esa letra código L, para un plan de inspección normal tengo un tamaño de muestra de 40 y tengo un valor M de 2.71. Pero si yo deseara aplicar una inspección severa, tendría un tamaño de muestra de 40, pero un valor M de 1.88. Bueno, lo que estamos viendo en la pantalla pues serían los resultados del muestreo que se realizó. Resulta entonces de que me dice que yo debo de tomar de manera aleatoria 40 barras del lote de 3000 barras que tengo. Tomo esas 40 barras y les mido la longitud de esos 40 datos. O sea, voy midiendo las longitudes de las 40 barras, le saco el promedio y le saco la desviación estándar. De ahí lo que nos comentaba, esto que estábamos leyendo, bueno, pues se puede obtener más información, me puede servir esta información para yo evaluar también mi proceso. Y pues bueno, con esta información sustituyo estos datos para calcular los índices, el valor Z de la especificación inferior y el valor Z de la especificación superior. Es el promedio menos la especificación inferior sobre la desviación estándar. El promedio pues aquí lo tengo, la desviación estándar aquí la tengo, y la especificación inferior pues recordemos que me habla de que la longitud o el valor nominal es 100, pero esos 100 tiene una tolerancia de más menos 2. Entonces la especificación inferior sería los 100 menos 2 me da 98, y la especificación superior sería 100 más 2 me da 102. Y con estas sustituciones que hago aquí, obtendría el valor Z de la especificación inferior y el valor Z de la especificación superior. Muy bien, recordemos estos valores que los vamos a utilizar. Con estos valores me voy a las tablas 18, 17. Aquí tengo yo la primera tabla, y la que estábamos viendo pues es la segunda tabla. Aquí en la parte superior me dice que son los tamaños de muestra 3, 4, 5 hasta 200. Aquí tengo el tamaño de muestra que yo utilicé, 40. Y tengo los valores Z de especificación superior y Z de la especificación inferior. Lo que yo tengo que hacer es ubicar los dos valores que tenía. Uno de ellos en la especificación inferior es de 2.68, aquí está, y el otro es 2.31. Trabajemos primero con el de la especificación superior 2.31. No hay ningún orden en trabajar con uno o con otro. Simple y sencillamente lo que tengo que hacer es ubicar estos dos valores, 2.31. Bueno, entonces Z de la especificación superior 2.31 lo voy ubicando, está más abajo, y por aquí tengo 2.30, 2.35. Voy a escoger el que esté más cercano al valor que estoy buscando. En este caso es el 2.30. Este 2.30 voy a ubicar el tamaño del lote de 40 y aquí está el valor. Este valor lo registro, entonces yo tengo un valor P de 0.888 para mi especificación superior. Ahora voy a buscar ese valor P para la especificación inferior.
Aquí yo tengo 2.68. Como ese 2.68 no está, voy a hacer lo mismo, voy a ubicar el que esté más cercano. En este caso es el 2.70. Igual hago el cruce con el tamaño de muestra 40 y me da 0.236. Y bueno, yo con estos datos lo que voy a hacer es que me voy a pasar a mi presentación. Bueno, ya lo registré, tengo la proporción para de la especificación superior y la proporción de la especificación inferior. Voy a sumar estos dos datos. Aquí les presento la explicación y aquí está la suma de las proporciones, es 1.124%. Bueno, lo que voy a hacer con este valor es que lo voy a comparar con mi valor M. Recordemos que yo obtuve dos valores M, uno de ellos era de 2.71. Aquí me dice que es menor que M de 2.71%, por lo que el lote es aceptado. Si este valor hubiera sido mayor, entonces el lote habría sido rechazado. Esto hablando de una inspección normal, pero ¿qué pasó en el caso de una inspección severa? Bueno, en una inspección severa el valor M es de 1.88 y el valor de nuestras proporciones, lo que nosotros calculamos, es de 1.124. Bueno, pues este valor es menor que el 1.88, que es nuestro valor límite para la inspección severa. Por lo tanto, el lote también habría sido aceptado en esta inspección severa. Y pues bueno, esta es la manera en cómo nosotros podemos trabajar con una norma Militar Standard 414. También es algo sencillo, no es nada complicado. En realidad lo complicado es llevarlo a la práctica, poderlo implementar en la empresa. El uso de las normas pues es algo relativamente fácil. Y bueno, a manera de conclusión, pues existen planes de muestreo para atributos y variables. Los dos tipos de planes nos ayudan en la evaluación de la calidad del producto y evitan la entrada de lotes defectuosos. Aquí les dejo algunas referencias y pues bueno, pues quedo a sus órdenes. Espero que este video les ayude y amplíe un poquito el entendimiento, el conocimiento sobre lo que es los tipos de muestreo y la manera en cómo podemos desarrollar, cómo podemos aplicar las normas. Pues me despido de ustedes. Hasta la próxima.